Vamos a comenzar con este nuevo tema, que es el tema de depuración de deudores, ¿sí? Este tema de depuración de deudores es un tema súper simple, pero que asimismo vamos a ir complejizándolo con los temas que ya estuvimos trabajando. Depuración de deudores, ¿sí? Primero vamos a empezar con el significado de la palabra depurar. ¿Qué significa la palabra depurar? Significa quitar algo malo, quitar algo que sobra, ¿sí? Eso significa depurar, hacer una limpieza. Eso, a eso se refiere con la palabra depuración, ¿sí? Poder hacer una limpieza. Y como ustedes saben, o como el nombre, perdón, lo indica, la depuración de deudores significa eso, ¿sí? Hacer una limpieza de los deudores que nosotros tenemos, ¿sí? En la empresa. ¿Qué vamos a hacer con la depuración de deudores? Vamos a hacer, o vamos a analizar casos individuales de cada uno de los deudores que la empresa tiene. Es decir, que vamos a analizar dos cuentas, ¿sí? Por un lado la cuenta de deudores por ventas y por otro lado la cuenta de deudores varios, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a analizar estas cuentas, van a surgir distintas instancias para los distintos deudores, ¿sí? Nosotros ya conocemos la cuenta de deudores varios o deudores por ventas, que ustedes, si se acuerdan, lo que vimos en cuarto, la terminología, cuando hablábamos de terminología común y terminología contable, la cuenta de deudores varios y la cuenta de deudores por ventas representa a aquellas personas que nos deben dinero de palabras, ¿sí? Sin que haya un documento comercial, como es el pagaré, de por medio en esta relación. Deudores varios solamente la utilizamos cuando estamos hablando de bienes que no correspondan a mercaderías, o sea, que las deudas surjan por ese tipo de bienes, y la cuenta de deudores por ventas la vamos a utilizar cuando esas deudas surjan por la venta de mercaderías, ¿sí? Y vamos a seguir utilizando estas dos cuentas cuando estos deudores tienen su pago al día, es decir, si me comprometo a pagar dentro de 15 días y todavía no ha transcurrido ese tiempo, estos deudores van a seguir siendo deudores varios o deudores por ventas. Pero acá del análisis de la cuenta de estos deudores varios o por ventas, van a surgir otras cuentas, ¿sí? Como por ejemplo la cuenta de deudores morosos. Algunos deudores que se encuentran atrasados en el pago, pero que se estima que van a pagar en algún momento, los vamos a llamar deudores morosos. Luego vamos a tener otro tipo de deudores, que son deudores en gestión judicial, que son aquellos deudores a los cuales se le ha iniciado un juicio para cobrar esa deuda que tienen con la empresa. Y por último vamos a tener la cuenta de deudores incobrables, que son aquellos deudores que por algún motivo se estima que no van a pagar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Sí, bien, buenísimo. A ver, deudores por ventas, deudores varios, deudores morosos y deudores en gestión judicial, la clasificación que corresponde a esas cuentas van a ser cuentas de activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los deudores morosos sigo teniendo ese derecho a cobrar y en los deudores en gestión judicial también sigue existiendo ese derecho a cobrar. Pero con los deudores incobrables, lo que sucede es que la clasificación no va a ser de activo, sino que van a ser, es una cuenta, ¿sí?, de resultado negativo, porque representa una pérdida, ¿sí?, que la empresa tiene, ya que por distintos motivos, no los voy a poder cobrar, ¿sí? Entonces, por eso representa una pérdida para la empresa. Entonces, deudores varios y por ventas, como ustedes ya saben, es una cuenta de activo. Morosos y en gestión judicial también va a ser una cuenta de activo. Y deudores incobrables va a pasar a ser una cuenta de resultado negativo. ¿Dudas, consultas? Escucho, ¿eh? ¿No? Ninguna de mi parte, profe. Bien. Entonces,
¿Qué hace la empresa? Analiza cada uno de sus deudores y de esos deudores va a determinar, según la fecha de vencimiento de esas deudas, si son morosos en gestión judicial o son deudores incobrables. Vamos a ir con un ejemplo. Por ejemplo, antes del ejemplo, digo, la depuración de deudores se hace a final de cada mes, ¿sí? Generalmente. Puede haber empresas que tengan una gran cantidad de deudores que lo hagan trimestralmente, etc. ¿Sí? No hay una reglamentación para que se realice. ¿Sí? ¿Debe hacerse? Sí. Generalmente al finalizar el ejercicio económico, como todos los ajustes que nosotros venimos haciendo, ¿sí? Bueno, vamos con este ejemplo. Dice, el 30/4 se realiza la depuración de deudores, es decir, esa limpieza de los deudores, según el siguiente detalle. Ustedes tienen un saldo de la cuenta de deudores por ventas por 60.000, es decir, la empresa registró que tenía deudores por ventas por un importe de 60.000 pesos. De esa limpieza o depuración de deudores, surgen que se atrasaron en sus pagos un 15% de los deudores. Hay deudores a los cuales se le inician acciones legales en un 10%, y hay deudores que se declaran incobrables por un 5%. ¿Dudas con el enunciado? ¿Algo que me quieran preguntar, que les llame la atención? ¿Nada? No, profe, porque ahí, si bien no están los deudores varios o deudores por venta, supongo que del resto de porcentajes que falta va a ser los deudores varios o demás. Bien, los deudores por ventas, yo acá tengo el importe, ¿sí? Que es 60.000. Este dato lo saqué de un libro mayor de la cuenta de deudores por ventas, ¿sí? Ahora, al analizar todos estos deudores por ventas, surgen que un 15% se atrasó, un 10% le inicié acciones legales y un 5% ya lo tengo que declarar incobrable. Entonces, ¿cómo hago para registrar contablemente este asiento de ajuste? Deudores que se atrasaron en sus pagos, dijimos que los íbamos a llamar deudores, ¿cómo? Morosos, muy bien. Entonces, voy a tener deudores morosos, esperen que lo pongo. Deudores morosos, dijimos que era una cuenta activo, entonces más activo. Después teníamos deudores a los que se le inician acciones legales, que es deudores en gestión judicial. Ahora cambiaron de nombre, ahora se llaman deudores en gestión judicial. Antes, hace muchos años atrás, se llamaban deudores en litigio, ¿sí? Quizás en algún libro que es muy viejo, o en alguna bibliografía vieja, puede aparecer con ese nombre. Entonces, antes se llamaba deudores en litigio, y ahora se modernizó, podríamos decir, el nombre de la cuenta, y se llaman deudores en gestión judicial. Y por otro lado, tenemos deudores incobrables, ¿sí? Que el nombre de la cuenta es deudores incobrables. Pero esta cuenta es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a retirar estos deudores de estos deudores? De la cuenta deudores por ventas. Es decir, van a dejar de ser deudores por ventas y van a pasar a ser deudores morosos, deudores en gestión judicial, deudores incobrables, etc. ¿Sí? Entonces, 60.000, el 15%, que es 9.000, van a ser deudores morosos. De 60.000, el 10%, que es 6.000, van a pasar a ser deudores en gestión judicial. Y 3.000, que es el 5% de 60.000, van a pasar a ser deudores incobrables. Voy a sumar todos los deudores, 18.000 es el importe total.
¿Dudas, consultas? Ninguna duda, profe. ¿Ninguna? ¿Seguros? No, profe, ninguna. Bien, perfecto. Voy a explicar otro temita chiquitito y después sí se ponen a trabajar, ¿sí? Hay otra cuestión en cuanto a la depuración de deudores que tiene que ver con la previsión para deudores incobrables. ¿Qué es una previsión? Prever significa anticiparme a un hecho que va a suceder, ¿no es así? Eso significa prever, ¿sí? Y en contabilidad, una previsión significa anticiparme a una pérdida, ¿sí? Es decir, anticiparme a que una pérdida va a suceder. Yo les dije que los deudores incobrables era una cuenta de resultado negativo, por lo tanto es una pérdida, y entonces existe una cuenta que se llama previsión para deudores incobrables. Con esta cuenta, con la cuenta previsión para deudores incobrables, lo que la empresa está haciendo es que está previendo que una deuda va a suceder, se está anticipando a que va a tener deudores incobrables. ¿Se entiende lo que es la previsión? ¿Sí? Es lo que su nombre. Sí, profe, se entiende. Bien, es lo que su nombre lo indica, ¿sí? Voy a prever que una deuda va a suceder, me estoy anticipando a un hecho económico. Entonces, las previsiones, ¿sí?, tienen 3 momentos. Cuando se constituye o se crea una previsión, cuando la empresa decide crear esa previsión, es obligatorio o no, algunas empresas lo hacen y otras no, generalmente empresas con gran caudal de ventas, si lo hacen, las demás no. Entonces, la constitución de la previsión o la creación, cuando utilizo la previsión y cuando tengo que cancelar esa previsión, es decir, cuando la recupero. Vamos a ver las 3 partes, ¿sí? ¿Cómo voy a constituir o cómo voy a crear una previsión para deudores incobrables? Dice que se constituye, por un ejemplo, se constituye la previsión para deudores incobrables por 210 pesos. Es decir, en este momento la empresa está previendo que va a tener deudores incobrables por 210 pesos. Este importe es una estimación, ¿sí? Es un importe estimado. Yo como empresa, creo que voy a tener alrededor de ese importe de deudores incobrables. Por eso ese importe, ¿sí? Estoy previendo que voy a tener 210 pesos. Entonces, para constituir una previsión, después vamos a ver que hay otro tipo de previsiones. Hay previsión, por ejemplo, para despidos, previsión para servicios y garantías. Bueno, después vamos a ver. Ahora vamos a ocuparnos solamente de la de deudores incobrables. Cuando creo una previsión, cuando estoy previendo o me estoy anticipando a esa pérdida, voy a registrar la pérdida que yo creo que voy a tener. En este caso la pérdida está representada por la cuenta deudores incobrables. En este caso dijimos que 210 era el importe. Y voy a utilizar una nueva cuenta, que la cuenta se llama previsión para deudores incobrables. Esta cuenta va a tener la clasificación de reguladora del activo. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya saben, las cuentas reguladoras o regularizadoras tienen acompañan, ¿sí?, a un activo o a un pasivo. En este caso, la cuenta previsión para deudores incobrables está acompañando a un activo. ¿A qué activo? A ese que empezamos a hablar hace un ratito, a los deudores por ventas, ¿sí? Entonces, por eso la cuenta previsión para deudores incobrables es una cuenta reguladora del activo. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Escucho. Se entendió, profe. Los demás, bien, los demás, ¿me están escuchando? ¿Se quedaron dormidos? ¿Están ahí? Bien. Sigo entonces. Entonces, estoy creando esa previsión. Ya pude hacer la constitución de esa previsión para deudores incobrables, ¿sí? ¿Profe? Sí.
Acá Tommy tiene una duda, si le puede Sí, hacer. sí, escucho. ¿Viste la cuenta de previsión para deudores incobrables? Sí. Que es el regulador del activo, o sea, para todos los tipos de deudores, ¿es el de la misma naturaleza o es Eh, solo para incobrables? no, solamente voy a tener previsión solo para los deudores incobrables. ¿Por qué? Porque solamente esa cuenta de deudores incobrables es una pérdida. Y las previsiones sirven solamente para anticiparme a una pérdida. ¿Se entiende? No va a existir la cuenta previsión para deudores morosos, previsión para deudores en gestión judicial, porque no son pérdidas. Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió lo que le dije a Tommy? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces, acabo de constituir o crear esta previsión para deudores incobrables. Vamos a ver ahora cuando utilizo esta previsión para deudores incobrables. Por ejemplo, dice que se declara incobrable a un deudor por ventas por 120 pesos, utilizando la previsión constituida anteriormente. Entonces, cuando yo tengo ahora un deudor incobrable, no voy a registrar la pérdida, es decir, no voy a registrar la cuenta de deudores incobrables, sino lo que voy a hacer es utilizar la previsión para deudores incobrables. Si yo no hubiese constituido la previsión, el asiento sería deudores incobrables a deudores por ventas. Pero como yo había creado una previsión, es decir, me había anticipado a esa pérdida, ¿cómo voy a hacer el asiento? Voy a utilizar la previsión. Cuando utilizo la previsión es menos reguladora del activo, por eso previsión para deudores incobrables menos reguladora del activo. ¿Y qué dejan de ser? Deudores por ventas, como en el asiento que habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué importes? 120 y 120. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna, profe. ¿No? No, profe. Bien, si se corta, entramos con el mismo. Si se corta el Zoom. Bien, vamos a ver ahora el último, o la última parte, ¿sí? de esta previsión, y que es el recupero de la previsión. Puede ser que cuando yo había previsto la pérdida o me había anticipado a esa pérdida que iba a tener y después utilicé la previsión, puede ser que no haya utilizado el total de la previsión que yo había creado, como es en este caso. Entonces, lo que hay que hacer es registrar ese recupero de la previsión como una ganancia. A ver, en el punto 1, nosotros habíamos creado la previsión por 210 pesos. En el punto 2, utilizamos la previsión por 120 pesos. Es decir, que nos queda una diferencia de 90 pesos, ¿sí? Esa diferencia de 90 pesos es lo que se denomina recupero de previsión. Es decir, la previsión que no utilicé, porque me anticipé a deudas incobrables que no tuve por distintos motivos, lo voy a tener que recuperar. Esa recuperación que se realiza representa un resultado positivo para la empresa. ¿Por qué? Porque había previsto que iba a tener una pérdida, pero no la tuve. Entonces, por eso, el recupero de la previsión es un resultado positivo. ¿Cómo voy a hacer el asiento contable? Voy a cancelar la previsión para deudores incobrables y voy a registrar la cuenta recupero de previsión, que es una cuenta de resultado positivo. Si yo en este momento haría un esquema T de la cuenta previsión para deudores incobrables, me quedaría saldada. Y esa es la finalidad, ¿sí? Cuando yo hago el recupero de la previsión, la cuenta previsión para deudores incobrables me tiene que quedar saldada. ¿Dudas? ¿Consultas? Escucho. ¿Fui muy rápido? Se me fue el ejercicio. ¿No?